Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Grounding Nomads. Como pueden ver, hoy no estoy sola. Estoy con una persona que, créanlo o no, nos acabamos de conocer. Pero ya nos conocíamos por Instagram. Y ella es María José Allende. Sí. Pero te dicen Cote. Sí. Pero quizá la conocen como la doctora mística. Y bueno, nos conocimos hace como un año en una membresía y después éramos amigas de Instagram, nos mandábamos audios. Sí. Y ella vive en el sur. Yo le dije hace un mes, podríamos hacer un podcast. Y ella dijo, bueno, yo nunca voy a Santiago, pero veamos qué sale. Y después de un mes está acá, quedándose en mi casa, porque se va mañana a Barcelona. Y hoy día estamos conversando. Así que le vamos a dar la bienvenida a la doctora mística, a la Coté. Y te voy a pedir que te introduzcas con todo lo que quieras. ¿Yo misma? Sí. ¡Wow! Primero decir que este es mi primer podcast, pero siento en mi corazón que van a ser muchos más. Y bueno, el Instagram es la doctora mística, pero obviamente soy más que eso. Soy una persona y siento que eso es lo que más me llamaba la atención de darme esta oportunidad de conversar contigo para mostrar otras facetas de mi ser y todo lo que soy, con luces y con sombras también. Sí, sí, sí. Porque esto no es solo un ser de luz, una persona con muchas cositas. Así que nada, ¿qué puedo contar? Soy una persona que decidió cambiar su historia. Soy una persona que salió del modo víctima. Y por sobre todo soy una persona que aprendió a confiar en la vida, cosa que antes me daba terror y trataba de controlarlo todo. Así que creo que esa es la mejor definición de mi ser y de cómo vivo ahora. Siento que con apertura, con gratitud y siempre intentando ver el lado bueno a las cosas, no desde la positividad tóxica, pero siempre viendo que incluso detrás de una tormenta viene una bendición, un milagro. Y eso me encanta. Y eso. Yo quise invitar a la Coté a este podcast porque ella es una persona que tiene una mirada de la vida que van a conocer más en esta conversación, pero que me hace demasiado sentido. Y ella es una doctora del lado médico desde... O sea, ¿tú qué estudiaste? Estudié medicina en la Universidad de Valparaíso. O sea, mi título dice médico cirujana graduado con excelencia académica. Miren, y ese título obviamente que tiene mucho peso, o sea, la gente le cree a los doctores. Sí. Y la Coté, cuando yo la conocí en una membresía de emprendimiento en donde ella dijo, no existen las enfermedades crónicas. Es un gran statement, es una fuerte declaración esto. La Coté pasó por una historia que ya nos vas a contar, pero de pasar por muchas enfermedades como el Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto, Sí. y se curó de forma natural. Y ahora tiene cientos de pacientes diariamente a las que ayuda a revertir el Hashimoto. Entonces es realmente una... O sea, abre un mundo de posibilidades. La gente deja de estar condenada a una enfermedad con una doctora que tiene esta mirada del mundo. Así que por eso la quería invitar a este podcast, porque este podcast se trata, es Grounding Nomads, enraizando nómades, y tiene todo que ver con tratar de encontrar las raíces entre todo el movimiento, que es la vida o que es el viaje o cualquier cosa que hagas. Y tu foco está muy enfocado, al fin y al cabo, en cómo enraizar a las personas en su ser, ¿o no? Sí. Entonces, cuéntanos un poco de tu historia con estas enfermedades, tu historia estudiando medicina y todo lo que te ha traído a hacer lo que estás haciendo hoy. Ya, me encanta. La historia comienza a los 12 años. 12. Y ni siquiera parte con Hashimoto, parte en verdad con un acné. Y desde ahí visitas interminables a dermatólogos,
Y ahí el descubrir que las pastillitas y las cremas son alivio sintomático. Pero el día que yo dejaba de tomarlas, al día siguiente volvía a lo de mismo, como de cero. Y esa frustración. Y, y trataban de ir más profundo. Entonces era como ya, bueno, está este acné resistente al tratamiento. Los dermatólogos ya no sabían qué hacer. Entonces mandémoslo a la ginecóloga, pues a ver qué encuentran. Ah, ya, bueno, entonces síndrome ovario poliquístico. ¿Ya qué hacemos? Anticonceptiva. Ah, pero nada más que eso. Y a los 18 cuando empecé a estudiar medicina, yo ya dije, esto está como raro, porque me dolían hasta los pies. Me dolían los pies, no tenía energía y sobre todo me empezó a pasar una cosa muy desagradable. Sentía muchas palpitaciones y me costaba dormir y despertaba en la noche con calambres acá en la pantorrilla. Y era una sensación de ser una vieja chica en un cuerpo de 18 años. Y con una ansiedad que ya era como que ya no pasaba piola, onda como el tiritón del ojito, la caída del pelo que la tenía como bien normalizada, pero la hinchazón, ese punto que ya no sabéis qué comer porque es una sensación de que hasta el agua te inflama. A los 18. Pero digo que la historia partió a los 12 porque a los 18 fue el diagnóstico oficial. Pero en realidad yo, en la época todavía de adolescencia en el colegio, yo jugaba tenis. Y yo entrenaba los sábados en la mañana. Y ponte tú llegaba a la casa y después de almuerzo, siesta, hasta las 7 de la tarde. Y después de eso seguía durmiendo. O sea, era una fatiga que venía siendo muy chica, pero nadie me había llevado al doctor hasta que yo tenía 18 años. Así fue. Bueno, y ahí me dan la condena que a muchas personas le dan, sobre todo a mujeres, de tú tienes esta enfermedad, es una enfermedad crónica y tienes que tomar levotiroxina hasta el último de tus días. No hay forma de tratarlo más que este reemplazo hormonal. Y en ese momento también recién estudiando medicina y también desde esa identidad distinta que tenía en ese momento, ni me lo cuestioné, po. Ni me lo cuestioné. ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Y podéis decirnos qué es médicamente lo de Hashimoto. Ya. Mira, en verdad la respuesta no es la romántica, es que yo quería ayudar a las personas. Eso fue algo que descubrí ya dentro de la carrera. Yo quería estudiar medicina netamente por curiosidad, porque cuando estaba estudiando en el colegio, toda la parte de biología era siempre como el ¿y por qué pasa esto? Y como que la respuesta del libro de biología me quedaba corta. Entonces tenía una curiosidad más grande de saber qué ocurría químicamente y molecularmente en el cuerpo. Era solo curiosidad, era solo una cosa como de apetito intelectual, si te soy sincera. Wow. Sí. Y de la parte médica y con respecto a esta enfermedad, bueno, ¿qué es? Es una enfermedad autoinmune. Es el cuerpo atacándose a sí mismo y realmente si uno lo mira de forma más profunda, es vivir en guerra contigo. Eso es. O sea, es un sistema inmune que ataca a un órgano propio como la tiroides, pero que si uno cala más profundo, es un sistema nervioso en profundo estado de alerta, porque hay un diálogo interno que te ataca todo el día. O sea, si tú le preguntas a cualquier mujer con Hashimoto, ¿qué le pasa con la culpa? Bueno, es vivir con culpa 24/7, con exigencia 24/7. ¿Y tú, a esa tan temprana edad, vivías en guerra contigo misma? Sí. ¿Y hay personas que nacen con esto? No, hay personas que pueden nacer con hipotiroidismo congénito, ya por distintas causas, o nacen sin tiroides, o nacen con una partecita chiquitita que no es tan funcional, entonces desde guaguitas le dejan el medicamento, ¿ya? Pero puntualmente esta enfermedad autoinmune se desarrolla en mujeres en edad adulta, pero si uno va a la historia realmente está muy asociado al trauma. Está muy asociado al trauma, un sistema nervioso que quedó en estado de alerta, sin herramientas para gestionarlo. Y yo afortunadamente te puedo decir que esto lo tuve a los 18 años, pero tengo pacientes que partieron con esto a los 7. Y si te vas a la historia de qué pasó, hay historias súper fuertes. Pero tú partiste con esto
con los síntomas en los 12 Sí. y recién a los 18 te El diagnóstico diagnosticaron. oficial. Y todos esos años antes tú tomaste los anticonceptivos y todo el Tomé tratamiento. los anticonceptivos y todo el tratamiento que me dieron para el acné, que hay una pastilla, no sé si la conocen, es como la más fuerte que hay para el acné. El compuesto químico es isotretinoína. Es una pastilla que tiene una cantidad de efectos secundarios, es súper hepatotóxico. No puedes quedar embarazada tomando esa pastilla porque es teratogénico. Te seca la cara, te seca todo, te seca hasta el alma. Es horrible. Ese era mi tratamiento. Y ahí cuando te diagnosticaron a los 18, te dieron la condena de Tiroxina. levotiroxina. Y ahí, ¿qué hiciste? Bueno, tomarme lo que hacen todas las personas, tomarme la pastilla tal y como te dicen que te la tienes que tomar, que todos los días en la mañana en ayunas con un vasito con agua, esperar media hora para desayunar. Y eso era, y estar en controles periódicamente para ver si esa dosis que estás tomando está bien para tu cuerpo o no. Entonces, en el mejor de los casos te quedas igual, en el peor de los casos solo te la van subiendo. Y para mí era horrible porque vivía con tantos síntomas que yo me acuerdo que antes de tener cualquiera de mis controles yo tenía como un enumerado en mi cabeza, como que preparaba las atenciones médicas. Entonces le quería contar todos mis síntomas aquí y acá, me siento así y así. Y resulta que ni siquiera había espacio para eso. Solo miraban mis exámenes. No, esto es la TSH está en rango, ya mala suerte, tu anticuerpo sigue en alto, mala suerte. Y yo salía llorando. Porque imagínate haber preparado en mi cabeza todo lo que quería decir de lo mal que me sentía y tratando de que me digan algo. Pero era no, pues tus exámenes están en rango, ¿qué más querés que te diga? O sea, tuviste tu proceso de salud mientras que empezaste a estudiar salud. ¿Cómo fue desarrollándose tanto tu carrera como tu estudio por tener la enfermedad y cómo se fue desarrollando tu experiencia con la enfermedad por estudiar medicina? Qué buena pregunta, te pasaste. Ya, pues hablemos de la carrera. Académicamente exitosísima. Y eso fue lo que me hizo a mí enfermarme cada vez más. Porque en mi cabeza y en mi identidad de ese momento solo había espacio para eso. Yo basaba toda mi identidad en ser la niña buena, en ser una persona complaciente. Y si tú me preguntabas en esa época, el único valor que yo veía en mi ser era que era inteligente y que tenía buenas notas. Entonces, para mí toda mi cabeza giraba en torno a los ramos y era la persona más competitiva de la vida. Entonces, yo no solo te veía mis notas, sino que tú me podías preguntar, oye, ¿quién se sacó un rojo? Y yo te iba a decir. Y quería siempre ser la primera porque en eso me validaba. Y todo eso de estar solo pensando en la carrera y en las notas, ¿qué espacio para el autocuidado va a haber? Si la salud en ese momento no era una prioridad y mira la incoherencia. Y de a poquito cada vez más me iban haciendo ruidos todas estas cosas de, oye, yo cada vez me voy enfermando más. Cada vez aparecen más diagnósticos. Y van apareciendo más diagnósticos. ¿Cómo cuál es? La anemia. Porque tenía unas menstruaciones que me desangraban. Con coágulos. De esas que ni con las toallas nocturnas te aguantan. Después me dijeron, no, pero es que además tiene síndrome de intestino irritable. Entonces llegó un punto a los 22 años que yo te tomaba 6 pastillas, sin contar los suplementos. Era como un cuerpo que pedía a gritos mirar más profundo. Y ahí yo dije, la medicina tradicional, primero, no mira profundo y todo lo que yo estoy aprendiendo es a diagnosticar y a recetar medicamentos. Y me gustaría aclarar mucho esto a las personas que escuchan, porque clases de nutrición propiamente tal, cero. Yo diría que el internado que más aprendí de nutrición fue el de las guaguas, el de pediatría. Si me decís, ¿cuántas veces tuviste clases de el impacto que tiene el ejercicio en la salud? Tuve una, fue en quinto. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cuántas veces tuviste una clase de sueño? Yo diría que fue media clase, que era una clase que hablaban de la ronquera.
y como asociado a eso un poco hablaron de la importancia del sueño, pero entonces para recalcarle a la gente, porque muchas veces preguntan como, oye, ¿por qué los doctores no te ayudan más o no te explican más? Bueno, porque la carrera no se centra en eso, la carrera es aprender a diagnosticar y a dejar pastillas. No es medicina de estilos de vida, no es medicina sanemos en base a los hábitos. Ujú. Y eso yo creo que está buenísimo explicarlo. Sí, sí, de hecho, bueno, yo pasé por mi proceso de sanarme de amenorrea hipotalámica, de no menstruar, básicamente, y ahí tenía unas coaches que no eran del área médica, pero se dedican a tratar la amenorrea de esta forma natural, pero bastante extrema. Eh, y ellas, o sea, todas las que íbamos, hacíamos reuniones con todas las mujeres y todas siempre íbamos como demasiado desilusionadas del sistema médico. Y ahí fue la primera vez que escuché, es que, ¿por qué le pides peras al olmo? Un doctor está entrenado para lo que decís tú, para diagnosticar y darte remedios, no para hacer la vuelta larga. Entonces, sí, es muy buena información general saber eso, como no ponerle más títulos a un doctor que eso, a menos que sea integrativo, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces tú, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta que faltaba algo? ¿Y cuándo empezaste a tratar de encontrar otras respuestas que no fueran tomar remedios? Fue a los 24. Es decir, a los 22 yo te tomaba estas 6 pastillas, pero todavía, o sea, era como, ay, me da rabia esto, pero tampoco sé qué de distinto hacer. Tampoco me dio en esa época para buscar. Pero fue a los 24, después de mi internado de cirugía, que me vi obligada y forzada a hacer otra cosa. Y acá es importante contar la historia y el contexto. Entonces, los primeros 5 años de la carrera, que por lo menos acá en Chile son 7, los primeros 5 años de la carrera son básicamente estudiar, es puro libro, vamos unas horas al hospital, pero no es que vivimos en el hospital y siempre es en un rol muy pasivo. Es como observar, el doctor te muestra el caso, es como revisa las fichas y después lo conversamos. Examínalo, pero es como que lo que tú haces no le afecta en nada al paciente, eres como un títere mirando de afuera, nada más que eso. Y después en el internado es como que pasaste ese rol tan pasivo a supuestamente eres como el doctor chico. Supuestamente en el mundo ideal con supervisación. Bueno, a mí me tocó una pasada que ni el becado ni el doctor tratante estaban. Entonces me tocó tomar decisiones que podían impactar en la vida o en la muerte de una persona. Y sentí que fue un proceso cero cuidado junto con no tener herramientas de gestión emocional, junto con ser una persona súper sensible. Y ahí fue el colapso. Yo sentí que fueron 3 meses que pasé por el infierno. No hay otra descripción de eso. Fue el infierno, con un alma seca, con una sensación de, ¿esto es la vida? ¿Yo a esto vine al mundo? Porque hasta el momento me suena a puro sufrimiento y un hoyo negro. Y fue como, ya estoy en el hoyo, más abajo no puedo estar. Entonces me tocará salir. Y ahí me metí a yoga, pero fue solo por eso. Pero ¿por qué yoga? O sea, y también me imagino que ahí tus síntomas estaban todos aún peores. Peor. ¿Y por qué? ¿De dónde salió yoga? ¿O qué? ¿Cómo se te ocurrió hacer algo distinto? Qué buena pregunta. Me encanta. Así estoy en el lado correcto. Ya, ¿por qué yoga? Varias cosas. Mira, si te pudiese decir, mi papá en la casa siempre tuvo libros de yoga y meditación. ¿Por qué? Porque él es muy ansioso. Entonces yo creo que buscaba formas, ¿ya? Y si bien a mí en esa época no me interesaba, es como que pudiésemos decir que de ahí salga un poquito el bichito. Yo alguna vez lo escuché hablar de meditación. Y mi amiga con la que vivía en esa época, ella empezó a ir a yoga. Y yo la empecé a ver un poquito distinta, po. Sumado a que ese centro de yoga estaba a 2 cuadras de la casa, entonces yo no podía poner excusa. Y yo creo que por ahí fue, entre que necesitaba algo, y eso se me daba entre comillas fácil, para hacerlo en este periodo que se llama internado y que literalmente es vivir en el hospital y hasta tener turnos, no dormir. Y el por qué me metí a yoga fue porque yo quería paz, porque yo vivía pensando en los pacientes de la urgencia. Oh.
¿Se murió? ¿No se murió? ¿Qué hice? La indicación que puse en la ficha. Tenía los como tutores, que son los doctores a cargo en esa época, una que ya se encargaba de hacerme bullying, sí, yo no podía dormir. Ese fue el porqué, no podía ni dormir. ¿Y qué pasó cuando fuiste a yoga? ¿Cómo fue la primera clase y qué pasó desde ahí? Quería salir corriendo. Quería salir corriendo porque es como una invitación a la quietud, a la contemplación y en una mente que va a 1000 por hora. Incomoda, choca. El intentar meditar también. Me movía así como que tuviese fiducia. Pero a pesar de la incomodidad, cuando yo sostenía esa incomodidad después del Shavasana al final, yo salía con una sensación de estar flotando en las nubes. Yo dije, qué agradable esto y nunca me había sentido así. Por lo tanto, me daban ganas de repetirlo, a pesar de que haya sido incómodo, porque era una sensación completamente nueva y me daba cuenta que después de eso dormía mejor. Y después, como seguía yendo, me di cuenta que no solo dormía mejor, sino que ya no estaba tan hinchada. Así que habían muchos motivos para seguir yendo a yoga. Oh. ¿Cuántas veces iba a la semana y cuánto te demoraste en empezar a ver un efecto? ¿Y qué yoga era? Ay, tan acertadas sus preguntas, por Dios. Ya, era Hatha Yoga. Era Hatha Yoga, pero estilo Sivananda. Entonces, tenían siempre entre cada postura su Shavasana. Entonces, yo encuentro que era como bien suavecito. Y excelente para un sistema nervioso que estaba colapsadísimo. Eso, iba 2 veces a la semana. Iba 2 veces a la semana, pero lo que luego se sumó, y no me acuerdo cuánto tiempo pasó desde las primeras clases hasta que luego empecé a ir a meditar todos los días. Y eso era a las 5:30 de la mañana, porque yo tenía que estar en el hospital a las 7 y era media hora de meditación. Y si yo hacía ese esfuerzo era porque efectivamente notaba que el resto del día, después de haber partido meditando, para mí era otra cosa. Ejemplo. Me daba cuenta que cuando caminaba ese trayecto de 2 cuadras desde la casa al centro de yoga, yo escuchaba a los pajaritos. Y decía, uy, qué lindo esto. Como que empecé a ser consciente de las pequeñas cosas y me iba generando una gratitud que para la mujer amargada que yo era en esa época era un montón. Porque no podía estar más amargada. Entonces, encontrar esas pequeñas cosas que me rescataban, para mí eran un tesoro. Y me metí de cabeza. A tal punto que luego me hicieron como una ceremonia, como un bautizo, me dieron un nombre, era Ramaprilla, pero eso ya es otra historia. ¡Wow! Otra vida. Otra vida. Y cuéntanos de la meditación. O sea, ¿la primera vez que meditaste en tu vida fue en las clases de yoga? Sí. Y después seguiste con esas de media hora. ¿Qué hacía ahí en esa meditación? Y porque igual media hora para alguien que está recién empezando es demasiado. Además. Cuenta de la experiencia meditativa. Ya. Entonces, éramos 3 personas en una sala. Y yo creo que los primeros 5 minutos eran guiados y el resto era tú con tu mente. Y obviamente no era fácil y obviamente era muy desafiante. Y yo creo que mi mente se iba para todas partes, pero ahí descubrí la magia del volver. Y que no es cuántas veces te distrajiste, sino que es cuántas veces volviste y la cualidad de ese volver que descubrí que tenía que ser con paciencia y con amabilidad. Y yo creo que acá está la magia. En una enfermedad como Hashimoto, que es autoinmune, que es estar en guerra contigo, esta meditación donde uno vuelve al momento presente con amabilidad, con paciencia, con dulzura, con aceptación, es lo más terapéutico que hay, porque está incidiendo en la raíz. Y luego, desde esa presencia, el ser consciente del diálogo interno, por Dios, qué destructivo y macabro que tenía, ahí está. Eso fue. Wow. Igual tú tuviste que cambiar de paradigma fuertemente. Como antes tú te dieron tu diagnóstico y para ti era como, esto es, tengo esta enfermedad que se trata así para siempre, ¿eh?
Y después fuiste a la clase de yoga, fuiste a meditar y ahí empezó a cambiar tu forma de pensar, ¿o no? ¿Cómo fue el cambio de paradigma? Lo que pasó es que realmente lo primero que tomé más que las clases de yoga era un curso de yoga para principiantes. Entonces ahí me explicaron las asanas y los distintos beneficios que tenía cada postura, y me empezaron a hablar de los chakras y bla, bla, bla. Entonces ahí se empezó primero a ampliar esa mirada, luego más darme cuenta cómo eso se veía reflejado en mi cuerpo, pero acá viene la parte yo creo que es la más loca y al mismo tiempo milagrosa. En medio de una clase de yoga, mientras estaba en esta postura que se llama, tú me vayas a decir cómo se llama, hasta que yo diga, Sarvangasana La puede inventé. ser. Sarvangasana. Sí. ¿La vela? Sí, Ajá. ya. Estaba en esa postura y se me ocurrió, canalicé, no sé qué pasó. La idea fue esta: tú puedes ocupar esta postura para sanarte. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Y lo loco, porque yo encuentro muy loco que una persona en ese momento tan lógica, matemática, racional, muéstrame el paper donde está la evidencia, como que entró y caló la idea y como que dije, bueno, no tengo nada que perder si finalmente igual estoy siempre viniendo a estas clases de yoga. Entonces acá la única distinción va a ser que yo voy a intencionar que con esta postura me va a sanar. Y como empecé a aprender más de esto de los chakras, no solo hacía la postura, sino que visualizaba la lucecita azul actuando acá. Y después yo lo llevé un poquito más allá y era como, bueno, estoy haciendo todas estas cosas, me estoy sintiendo mejor, ¿y por qué no vemos en los exámenes qué está pasando con todo esto? Y ahí me fui dando cuenta que los anticuerpos bajaban, que la TSH bajaba. Y yo dije, a ver, acá tengo dos caminos. Puedo ir donde mi endocrinóloga a decirle mi super idea y que me mande a la chucha. Y que me diga que estoy loca y que toda esta ilusión que yo siento se vaya. O puedo hacerlo yo porque estaba a punto de egresar. Entonces tenía los conocimientos, un médico general te puede ajustar la dosis de levotiroxina. Entonces yo tenía esos conocimientos y fue como, ¿y yo solita me la voy a ajustar? No le voy a pedir permiso a nadie. Pero qué valiente. ¿No te daba miedo? ¿O estabas segura de lo que estabas haciendo? No estaba segura, pero en el fondo lo peor que podía pasar era que mis exámenes se echen a perder y volver a la dosis anterior. Entonces no había mucho que perder. Y lo fui bajando muy de a poquito, tanteando obviamente, porque yo era como mi propio ratón de laboratorio. Y entre medio que todo esto pasaba, encontraba ahí como referentes. Ahí hace, ¿cuántos años? Hace 6 años. Igual Instagram estaba con todo. ¿Tú te acuerdas? Te dije, no tenía ¿Verdad? Instagram, no tenía Instagram. Y creo que en el contexto de las redes sociales hoy en día, si bien yo me dedico a eso, creo que el hecho de no haber tenido Instagram en ese momento fue algo que potenció mi sanación, porque creo que hoy en día, si bien como están estas nuevas opciones y estos nuevos paradigmas y existe esa información, creo que al mismo tiempo hay una saturación de información que a la gente la confunde. Muchas veces se paralizan porque como esta persona dice esto y este dice otro y alguien dice que coman esto y que sí coman la avena y el otro dice que es lo peor. Entonces así se vuelven locas, no saben muchas veces qué hacer. Entonces siento que eso para mí en ese momento fue como el no tener ruido mental y solo seguir la propia voz de mi intuición y validarla por algo que en ese momento para mí era completamente nuevo. Como, ¿y qué creo yo realmente? Más allá de lo que me ha dicho la sociedad, más allá de todos los paradigmas aprendidos, ¿qué creo yo? ¿Qué me hace sentido a mí? Y a ver, danos un como time frame, como cuánto tiempo pasó desde que te abriste a este mundo de chakras, yoga, meditación y que decidiste bajarte la levotiroxina. En 6 meses estaba sin la pastilla. Tomaba 75 microgramos y en 6 meses estaba sin la pastilla, con anticuerpos negativos, con TSH de 3 libres, de 4 libres, todo normal. 6 meses. Después de tener el diagnóstico oficial por 6 años y síntomas desde los 12. Entonces, después de que pasó eso, yo ya sabía que yo no podía seguir el camino de la medicina tradicional. Yo ya sabía que yo iba a ser la doctora Mística.
Porque obvio que sí, y de hecho, lo primero que estudié después de eso fue Reiki. Después constelaciones familiares. Y así de a poquito me fui como abriendo mi camino y agarrando nuevas herramientas que me iban aportando, pues me iban nutriendo. Siento que este momento es como casi como descubrir la cura del cáncer. O sea, es muy distinto cáncer, pero es algo muy grande. Como decir que una enfermedad crónica ya no es crónica y ver los resultados. Como, igual, ¿qué pensaste en ese momento? Y también pienso como que es algo que se tiene que esparcir por todas partes. Como, ¿por qué no más gente lo sabe? ¿Qué es lo que impide que más gente sepa que esto no es crónico? Yo creo que depende del nivel de conciencia de cada persona y que cuando uno ya está abierto, las respuestas llegan y las personas aparecen. Entonces, ejemplo, si yo tomo una persona que fue donde su endocrinólogo, le acaban de hacer el diagnóstico, le dijeron ya levotiroxina para siempre, y esa persona todavía no ha despertado, y yo le viniera con todo esto, oye, tú te puedes sanar, puedes hacer esto, 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 otro, esa persona no me creería. Entonces siento que cuando las personas entienden que son más que un cuerpo, que son seres con alma, con pensamientos, con emociones y que todo eso impacta en la salud, naturalmente se ponen a buscar y el que busca encuentra. Y lo más bonito es que hoy en día hay muchas personas hablando de Hashimoto de otra mirada, no soy solo yo, y me encanta. Y sobre todo me encanta ver ese cambio interno en mí, que de hecho ahora hablemos de las sombras, con toda esta historia de ser la niña trofeo y la que es número uno en el colegio y después la que es súper competida por las notas en la universidad, vestigios de eso quedaban. Entonces yo quería ser la única que hablaba de Hashimoto po, y la única que decía que la levotiroxina se podía dejar. Y me encanta poder decir ahora y de genuinamente qué bueno que hayan muchas personas hablando de esto porque son tantas mujeres en el mundo Sí. que aunque quisiera tratarlas a todas no podría. Ujú. Entonces es tan necesario y aparte siento que para cada persona hay un ser que le puede ayudar como con su mirada en específico. Entonces, ejemplo, yo sobre todo trabajo con las mujeres que ya abordaron alimentación, ya abordaron ejercicio, ya abordaron toda la parte de suplementos y les falta la patita más profunda y desde mi punto de vista esencial que es el sistema nervioso. Pero tal vez hay otras personas que puede que no tengan una historia de un sistema nervioso colapsado y solo necesitan un par de cosas de alimentación y van a llegar a otra persona. Y creo que eso también es perfecto. Bueno, es que yo te puedo hablar desde la mirada de amenorrea hipotalámica, que siento que igual no es una enfermedad crónica, es una respuesta adaptativa del cuerpo que percibe que no hay suficiente energía, está estresado y decide apagar todo lo que no es esencial y apaga la menstruación. Y yo cuando me puse a empezar a sanarla, yo pensaba que tenía que comer hiper sano, o sea, y tenía todas estas ideas de lo que es sano, como no comer carne, que para alguna gente puede ser, para mí no. No comer carne, comer poco, bajo en calorías, muchas verduras, pocos carbohidratos. Y eso empecé a hacer para tratar de sanarme. Y ejercicio, lo que más pudiera, todo lo contrario que tenía que hacer. Eh, y yo hacía todas las cosas y por libro era todo lo correcto, como todo lo que te dicen que es salud. Como también mi cuerpo se veía hegemónico, pero no menstruaba. Y sí, como que no sabía qué era lo que tenía que hacer. Y me imagino que con Hashimoto igual puede ser que las personas traten de abordarlo haciendo las cosas que uno piensa que son sanas, pero el desde dónde lo hace cambia todo, ¿o no? Entonces, sí, como que tú puedes dar pautas de lo que tienes que comer para sanarte, el ejercicio que tienes que hacer, pero si no lo haces desde un lugar correcto, quizá no te va a funcionar. ¿Cómo puedes manejar eso? ¿Cómo haces que las personas que llegan a tu consulta hagan las cosas desde un lugar que les sirva? Me encanta la pregunta. Eso que dijiste, el desde dónde. Entonces, acá aclaración. Hábito saludable no es lo que haces,
sino que desde dónde lo haces. Entonces, el comer el plato súper antiinflamatorio, si lo haces desde el querer controlar tu cuerpo, ya dejó de ser saludable. El hacer ejercicio, si lo haces solo para bajar de peso, ya dejó de ser saludable. Porque el diálogo interno, si es que hay detrás, es de rechazo, el odio, el asco a tu cuerpo, el desprecio, eso ya dejó de ser saludable. Entonces, yo lo que hago es primero, siempre les explico a las pacientes que el trabajo del sistema nervioso son los cimientos de una casa, es la base de todo lo demás. Porque solo desde ese lugar de calma y presencia podemos realmente intencionar. Entonces yo les digo, cada cosa que hagan, intenciónenla desde el amor a su cuerpo, porque si no, no les va a resultar. O sea, tú puedes seguir toda la pauta que yo te doy de sistema nervioso, donde yo trabajo con micro hábitos. Entonces cada semana les doy un micro hábito. Ya, pero les explico, si tú esto lo haces desde ese lugar de presión, de control, de rechazo, no te va a funcionar. Quiero que siempre lo intenciones desde el amor. Eso lo explico. Dinos qué es microhábito, antes de seguir. Ay, ya me encanta. Entonces, primero, los hábitos son esa cosa que hacemos todos los días. Y micro hábito está estructurado de forma fácil y simple para que las personas no puedan decir, no, es que no tengo tiempo. De hecho, la primera semana del tratamiento conmigo son 7 minutos de meditación. De modo que incluso la mujer más ocupada y con 5 cabros chicos en la casa pueda decir, yo sí me puedo dar este tiempo para mí. O sea, no hay excusas. Y lo que más me encanta es que como son mujeres tan acostumbradas a exigirse tanto, cuando yo les propongo este plan de tratamiento es como que un poco no se la creen. Así como algo tan fácil y tan simple y no me está hablando de vivir en el gimnasio ni de restringirme. ¿Usted de verdad está segura que esto es lo que sirve? Sí. Sí, porque es un cambio de paradigma completo. Es volver a lo simple y a lo más profundo de tu ser, desde donde. Y bueno, otra cosa que trabajo mucho es con la terapia centrada en la compasión. Entonces acá les explico, todo lo que tú haces desde el control del odio, del rechazo a tu cuerpo, químicamente te está haciendo liberar cortisol. El cortisol por sí solito ya te está inflamando y es la principal causa de permeabilidad intestinal. En cambio, si tú lo intencionas desde el amor, estamos liberando oxitocina. Y qué distinto es en el cuerpo liberar oxitocina. Así que esa es la base y es algo que se entrena y que se practica, sobre todo después de años y décadas de todas las rutas neuronales están cableadas para la exigencia, para el rechazo, para el verte al espejo y decir, qué fea, qué desagradable. Ya, a ver, vamos volviendo un poco a la historia también. Ah, sí. Entonces, tú estabas terminando tu carrera mientras que estabas desilusionándote bastante de cómo funciona el sistema médico y fuiste encontrando respuestas y te fuiste sanando. Sí. Me imagino que pasaste por un periodo de rechazo a la carrera y como, ¿por qué la estudié? Ya, cuéntanos un poco de ese proceso de rechazo y de lo que quisiste hacer, quizás lo quisiste tirar a la basura. Sí. Y después cómo llegaste a unir a la doctora mística. A las dos cosas. Ay, me encanta. Bueno, yo efectivamente tuve ese rechazo y me quise salir. Y dije, bueno, porque en quinto año de medicina uno tiene como un mini título que es licenciado en medicina. Y yo me puse a buscar para que me servía el famoso título de licenciado en medicina. Y me di cuenta que para nada. Entonces, en eso de buscar un camino y de ver qué otra cosa estudio, yo dije, mira, si estudiara otra cosa, estudiaría nutrición. Pero son 5 años más y te llevo 6 años estudiando esto. Y ya estaba como un poco ya desesperada por salir y por compartir un poco esta medicina distinta que había descubierto. Entonces al final realmente cómo me calmé internamente y la vuelta que le di fue la siguiente. Fue como María José, mira, entiendo que estás desilusionada de esta carrera, pero el día de mañana alguien te va a prestar un poquito más de atención porque tú digas que eres doctor. Literal. Sí. Y ese fue realmente mi argumento para seguir. Y con el compromiso conmigo de que yo me recontrajuré que yo no iba a seguir ninguna especialidad.
En su momento yo quería, en algún momento quise ser pediatra, en otro quise ser dermatóloga, en otro quise ser ginecóloga. Y fue esa promesa conmigo de que yo no iba a seguir ese camino porque yo sabía que por ahí no iba. Entonces, ¿cómo después llegué a la doctora mística? Bueno, estudiando otras cositas, como te dije, estudié Reiki, después constelaciones familiares, después hice un diplomado de meditación, mindfulness, bla, bla, bla. Pero la parte loca de cómo llegué al nombre de la doctora mística fue abrazando la sombra, porque yo sentí que estaba como en un closet espiritual, que no me atrevía a sacarlo ni a mostrarlo con el miedo a que precisamente me digan mística, me digan pachamámica, me digan no sé qué. Y fue abrazarlo, po. Y fue como, bueno, si alguien me quiere llamar mística, qué bueno, qué lindo, esa va a ser mi distinción. Así fue. Pero entre que salí de la carrera y ya luego abrí el Instagram y ese nombre, la doctora mística y todo eso, fue un camino también. Porque una cosa había sido mi camino de sanación, pero yo cuando egresé todavía no te había atendido ni un paciente. Entonces tenía que tener esa experiencia primero. Y luego cuando intenté meter la parte de estilos de vida y de los hábitos, también fui encontrando mis formas, porque me pasaba en la consulta que llegaba un paciente, no sé, por lumbago, que solo quería su analgésico. Y yo hablándole del estrés, y hablándole del sueño, y hablándole de la alimentación. Entonces, todas esas experiencias me sirvieron también para refinar, para saber en qué momento les hablo de eso, a quién realmente le interesa. Como ir filtrando y refinando, porque no a cualquier persona le puedo hablar de esto, porque al final iba a hacer desperdiciar mi energía, porque no a todo el mundo le interesa. Eso me impresiona mucho. O sea, no todos quieren hacer un camino. No. Aunque ese camino pueda solucionar tu enfermedad crónica, no todos lo quieren hacer. Ay, ¿Cómo haces las paces con eso? Fue súper duro en este camino ir aceptando como esas puertas. Yo sentía que quería traer esto, divulgarlo y sentía que era un portazo en la cara como no me interesa. Como, qué bueno que existe esa información, pero no me interesa. A mí déjeme con mi pastilla, déjeme con mis malos hábitos, déjeme con mi antigua identidad. Y siento que una de las cosas que ya fue como mi máximo prueba de aceptar que yo no puedo obligar a las personas, mi suegro tuvo una enfermedad que se llama ELA y quedó postrado. Y yo sentía que con toda mi mirada y con todo lo que yo le podía compartir, no te iba a decir que lo iba a revertir, pero que podía tener una mejor calidad de vida. Y no pude llegar a algo. Y pude ser testigo. Él tuvo esa enfermedad por 5 años, de cómo al principio dejó de caminar. Después ya no podía comer solito. Después quedó solo en la cama. Después solo te movía el cuello. Y esa fue la prueba que yo siento que Dios y todo el universo me puso para decir, María José, suelta, tú no puedes controlar a las personas y sobre todo que en esa época que fue pandemia, yo viví con mi suegro. Porque como ya no estaba estudiando, no estaba yendo al hospital, no podíamos. Ese tiempo lo pasé en Rancagua con la familia de mi actual esposo en ese momento, mi pueblo. Y lo tuve que ver delante mío como su salud se iba cada vez más al piso. Y no podía hacer nada. O sea, fue una linda prueba de aceptación. Qué fuerte, ¿eh? Súper. Sí. Entonces tú saliste de medicina y igual te hacen hacer internados, ¿verdad? Y cuando te graduaste, ahí empezaste a trabajar como en hospitales. Y ahí, ¿dónde fueron estas experiencias que empezaste a tener? A ver, dentro de esas promesas que me hice a mí misma era que yo jamás te iba a pisar un hospital de nuevo y yo jamás te iba a hacer un turno. Entonces, yo lo que hice, pesqué mis cositas y de Viña me fui a Pucón. Y en Pucón, en una consulta, ahí empecé a atender. Te atendía de todo, desde niños hasta adultos. Todo, por lo que llegaran, por el resfrío, por la hipertensión, por la diabetes, todo. Me acuerdo tenía una pizarrita en esa consulta
Yo una vez una paciente traté de explicarle esto de los pensamientos, que las emociones y el sistema nervioso y cómo esto afecta a toda su biología y de a poquito con esa pizarrita intenté hacer como mis primeros esfuerzos de cómo bajo esto que sé que he vivido para que otra persona que no soy yo lo entienda, lo incorpore. Y ahí me di cuenta de muchas cosas. Primero que había que pulir la comunicación y sobre todo la gran limitante que es que en esos contextos los tiempos de atención son de 15 minutos. Entonces, aunque estuviese esta voluntad, ¿qué hacías en 15 minutos? No se puede. O es muy limitado. Entonces luego, ¿cómo lo desarrollé? Porque tenía muchas ganas de que llegue. Les hice un PDF y se los imprimía, entonces era como, mire, esto que está acá le va a servir un montón. Léalo, por favor. Acá viene una pauta de higiene de sueño, alimentación, cómo cuidar su sistema nervioso. No se lo alcanzo a explicar en este momento, pero acá lo tiene. ¿Y cuántos de ellos realmente lo leían? Porque yo sí siento como que estos al final, ya yo hago sesiones de Ayurveda, pero la mayoría del tiempo son solamente 2 sesiones y sí veo que son procesos que toman mucho tiempo y sí yo les puedo dar muchas recomendaciones, pero van a tener impacto si es que lo siguen haciendo y para que lo sigan haciendo sí necesitan a una persona que las acompañe para, en la mayoría de los casos, para recordarles y porque uno, o sea, yo cuando estaba sanándome de amenorrea fui a una nutricionista pensando que comía increíble, ¿eh? Y ella me pasó una pauta como de lo que comer, pero no limitando ni nada, sino diciéndome siempre desayuno, almuerzo, que sean sagrados y cena, trata de nunca saltártela y que tengan todos los grupos de macronutrientes. Y yo vi esa guía y dije, pero si esto yo ya lo hago, como gasté mi plata en ti porque me diste lo mismo que yo ya sé, pero era como, iba a la siguiente sesión y leía de nuevo el PDF y me daba cuenta como, quizás estoy comiendo puras verduritas y mi proteína es enanita y el carbohidrato también. Y como que me iba dando cuenta con el tiempo, porque era como todo el rato atravesar la forma en que miraba el mundo. Y terca, como, no, yo lo hago todo bien, esto es, yo ya lo hago, y darme cuenta como, no, en verdad no. Me hace, sí, como que estos procesos requieren acompañamiento, requieren como ver constantemente lo que puedes cambiar. ¿Qué piensas de esto? Pienso que si bien muchas personas se ven beneficiadas del acompañamiento porque es como una guía, es como que alguien te tome la manito, te hace el camino más fácil, más ligero, em, pero no todo el mundo lo necesita. Y algo que me encanta de eso es que hay personas de mi comunidad de Instagram que se han sanado solo con el material gratuito. Es decir, jamás nunca sacaron una atención conmigo y negativizaron los anticuerpos y solitas. Y esa sí que es valentía, porque yo cuando lo hice estaba a punto de egresar, pero ella sin estudiar medicina ni ninguna cosa, se bajan la dosis hasta suspenderla. Ojo, acá disclaimer, yo no estoy recomendando esto, estoy diciendo, hablando de hechos que han ocurrido. Entonces, hay Wow. personas que tienen un fuego dentro que es como, dime qué hacer y yo lo hago y te lo hago. Ya, entonces esas personas Sí. existen. Luego están otras, por ejemplo, que te puedo decir, hay personas que yo solo las atiendo una vez al mes y que les doy las indicaciones porque son personas que ya tienen un autocuidado y una disciplina amorosa suficiente que solo necesitan el camino. Es como que yo les paso un mapa y lo van recorriendo. Así como están estas otras personas que yo creo que son a las que tú estás apuntando, que necesitan vivir un proceso terapéutico para ser esa persona que primero prioriza su salud, es capaz de realizar estos hábitos desde un lugar amoroso. Y básicamente es un trabajo de cambio de identidad, cambio de diálogo interno. Y hay personas que necesitan eso. Y eso yo lo trabajo a modo de terapia una vez a la semana. Hay personas que necesitan eso, pero es como una amplia gama de personas y todas necesitan cosas distintas. Y literal, hay personas que solo necesitaban leerse el libro o ver una masterclass. Y hay una tan linda que me dijo, es que doctora, yo revisaba toda su historia y todos sus reels y yo tomaba notas y apuntes de eso. Y eso fue lo que hice. Wow. O sea,
como qué matea, Es demasiado. qué ganas. ¿Nos podéis dar un resumen como de lo que hay que hacer para sanarse de Hashimoto? Obvio. Ya, entonces, vamos a partir con que Albert Einstein dijo, un problema bien definido es un problema medio resuelto. Entonces yo no puedo partir hablando de cómo se resuelve esto sin que primero las personas entiendan qué es esto, porque entender que es una enfermedad entre comillas crónica, que ya dijimos que no, y que es autoinmune, realmente no te da mucha señal de qué hacer o qué no hacer. Entonces Sí. acá la parte que hay que entender es del intestino. ¿De qué es el intestino permeable? ¿Ya? Entonces, para explicarlo rápido y simple, es como tener una manguera con hoyitos. Entonces se filtran sustancias a torrente sanguíneo que no deberían pasar. Caca. No, son toxinas. Ya. Entonces, en condiciones normales el intestino actúa como filtro. Te absorbe todo lo bueno de los alimentos y lo que no, ya sabemos, se desecha. Pero el intestino permeable permite que pasen sustancias a torrente sanguíneo que naturalmente no pasan y eso es lo que activa el sistema inmune. Dice, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, primero reacciona. Reacción que tiene todo el sentido del mundo. Pero lo que pasa es que se pierde un fenómeno que se llama la tolerancia, que es discriminar lo propio de lo ajeno. Y ahí dice, no se me ocurrió nada mejor que atacar la tiroides. Un órgano propio. Imagínate. Ya. Entonces, entendiendo que esto parte en el intestino, la buena pregunta sería, bueno, ¿y qué hace que yo tenga el intestino permeable? Y acá lo que más quiero aclarar es que no es el gluten, es el cortisol. Son niveles de cortisol sostenidos en el tiempo. El cortisol en niveles normales nos ayuda, nos potencia. Ejemplo, si yo estoy caminando por acá en la calle de noche y alguien me quiere asaltar, todo mi sistema se pone en alerta, yo libero ese cortisol, o le pego o salgo corriendo, pero me sirvió. Y luego tengo mecanismos para volver a la calma. El problema es que si ese cortisol yo te lo tengo sostenido desde la infancia, o sea, obvio que en algún momento aparece una enfermedad autoinmune. Entonces, la base de esto es bajar esos niveles de cortisol, aprendiendo herramientas que te ayuden a tonificar el nervio vago. Entonces yo les explico a mis pacientes que más que preocuparse de tonificar los músculos en el gimnasio, preocúpense de tonificar su nervio vago porque eso les baja el cortisol y acá viene la clave. Eso te permite regenerar las células del intestino que están inflamadas, o sea, no solo un intestino con hoyo, sino que son células inflamadas y regenerar las células de la tiroides. Y eso explica por qué esta tiroides a largo plazo puede empezar a producir hormonas en cantidades normales, pese a que por años hayan estado estos anticuerpos que inflamaban la glándula. Porque se regenera. Ahí está la magia. Y eso no se consigue con un par de suplementos, eso no se consigue sacando el gluten, eso no se consigue yendo al gimnasio 4 veces a la semana. Tiene que tener un abordaje más profundo. Eso es tonificación en el nervio vago. Ya, y esa tonificación se hace con distintas prácticas. Sí. Que a todo el mundo le recomendaría meditar, o a cada paciente le das prácticas distintas. Yo la verdad lo que hice es que creé en algún momento un programa grupal. ¿Ya? Y si bien yo antes todo lo trabajaba de forma personalizada y para cada persona les iba dando las recomendaciones, con el programa grupal tuve que estructurar las cosas, como con un plan paso a paso, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y así por 8 semanas. Entonces es parte, por así decirlo, de mi método que en la semana 1 parten meditando, en la semana 2 hacen yin yoga, en la semana 3 hacen ejercicios de respiración. Entonces son distintas prácticas que cuando uno las practica a diario, prácticas simples y que toman poco tiempo, realmente cambian la biología del cuerpo. Y esa es la parte como ya neurocientífica y biológica, pero saquemos la parte mística. Básicamente es cambiar nuestra energía, es cambiar la forma en la que nos movemos en el mundo, porque, ejemplo, yo, la mujer que yo era, desde la supervivencia, era una persona que no se atrevía a decir lo que pensaba, lo que sentía, lo que necesitaba. Ejemplo,
yo antes de pedir comida por teléfono, yo tenía que planear esa conversación en la cabeza, Wow. tenía que practicarla. ¿Tú crees que eso me iba a salir natural? Ejemplo, típicas dinámicas del colegio, había que hablar en voz alta. Mi corazón yo sentía que se me iba a salir de la boca de nerviosismo, porque toda la parte de la comunicación la tenía bloqueada. Tenía un miedo al rechazo, miedo al abandono, que obviamente en ese momento no era consciente. Entonces, con todas estas prácticas, básicamente es reconocer mi ser con luces y con sombras, y ir a abrazar mis sombras, ir a buscar a mi niña interna y decirle, aquí estoy, y sobre todo, no necesitas ser la niña buena, ni la niña perfecta, ni la que complace a todo el mundo para merecer amor. Si nos tuviésemos que poner profundas, ese es el trabajo que hay que hacer. Pero qué impresionante, porque siento que todo ese trabajo, yo llevo años haciéndolo. Y siento que no tiene fin. No. Entonces, ¿cómo puede ser posible dejar la levotiroxina y deshacerte del Hashimoto en tan poco tiempo si eso igual se demora años en sanarse? Como, ¿hay algo que simplemente se cambia un switch y se te va el Hashimoto? ¿Se entiende la pregunta? Sí se entiende. Es que yo creo que son cosas que uno en la vida siempre está trabajando, pero pasa que en algún momento de ya tomar conciencia y de empezar, es como que para el cuerpo ya es suficiente. Entonces tal vez yo voy a estar trabajando con mi niña interna toda la vida, y sobre todo cada vez que me lanzo un nuevo desafío está la niña muerta de miedo. Me van a abandonar y me van a rechazar y nadie me va a querer y tengo que ser perfecta. Me va a seguir apareciendo, pero lo he trabajado a un nivel suficiente para ya no tener una enfermedad autoinmune. Es eso. Y sobre todo es que en esa etapa de la enfermedad era como ni siquiera tener conciencia de que tengo una niña interna, era el tener un diálogo interno, por Dios, qué destructivo. Entonces es como la otra polaridad. Era el lado autodestructivo. Wow. Un diálogo interno que es como tener un constante pajarito que te dice, fea, no eres suficiente. Yo creo que la palabra fea era la que me rondaba el 90% del tiempo en mi cabeza. ¿Qué? Fea, ya tenía una espinilla, mira, ya está ahí roja. Tenéis que ser perfecta, tenéis que ser la número uno. Ese era mi diálogo interno 24/7. Tenéis que comer cada 3 horas, tenéis que estar más flaca, tenéis que pesarte 3 veces al día. Ejemplo, en algún momento yo iba a pesar 43 kilos. Y este es el ejemplo para toda la gente de que el peso no es salud, porque yo siendo raquítica, estaba muy enferma. Y muchas veces las personas aspiran a eso. Cuando yo sea flaca, voy a ser feliz. Cuando yo sea flaca, voy a estar sana. Cuando yo sea flaca, me van a querer. Cuando yo sea flaca, yo me voy a querer y yo me voy a aceptar. Entonces, por favor, aclarar que eso no es salud. Igual siento como que al final la mayoría de estas enfermedades, que al final son por estilo de vida, o sea, todas vienen de la misma raíz. La desconexión contigo misma, Sí. este diálogo interior, eh, este deseo de ser algo que no eres, la insatisfacción con tu naturaleza, pero se manifiestan de distintas formas. O sea, tú dices tus síntomas, o sea, la forma en que vivías y yo me siento demasiado reflejada, pero en mí se manifestó como amenorrea, en ti como Hashimoto y todo lo demás. Entonces, cuando tú dices que todas las enfermedades, que no hay enfermedad crónica, que no existe enfermedad crónica, eh, es porque todas vienen en el fondo de lo mismo y si es que uno logra trabajar todas esas causas, sí o sí se va a sanar. Sí. Sí, es eso porque, a ver, como te conté en algún momento tuve Hashimoto, tenía resistente a tratamiento, el síndrome ovario poliquístico, tenía ansiedad, tenía la anemia, tenía el trastorno ansiolítico, eso ya lo dije, el colon, ya hay tanta cosa. Entonces, todo eso que en su momento me dijeron que era crónico, cuando ya abordé las causas y las raíces, resulta que me sané todas las cuestiones.
Entonces, para mí quedó tan en evidencia que simplemente se trata de mirar un poquito más profundo y no solo mirar exámenes, sino que preguntarle a la persona, a ver, ¿y cuántas horas duermes? Y sobre todo, y lo más importante, ¿tu sueño es reparador? ¿Tú sientes que despertaste con energía o que tu mente se quedó toda la noche peleando, organizando, planificando, controlando? Y eso el médico normal no te lo pregunta. O por ejemplo, como ya a nivel de la comida, no solo como saber el qué come la persona, sino la relación que tiene esa persona con la comida. De ahí yo les hablo de los nuevos tipos de hambre y del hambre mental, porque si no se genera una guerra entre lo que te está pidiendo tu estómago, tus células, esos nutrientes que está buscando el cuerpo, versus de lo que dice la mente de esto sí, esto no. Esto lo leí aquí o me apareció en Instagram. Ejemplo, si una persona tiene mucha hambre mental, puede tener hambre a las 11 de la noche por X motivo, todo su ser pidiéndole comida, pero el hambre mental dice, no, pues es muy tarde, ¿cómo se te ocurre comer? Y simplemente no comer. Entonces es vivir en lucha. Y ese tipo de cosas generan cortisol en el cuerpo. O por ejemplo, pasar muchas horas de ayuno y no comer. En personas que tienen un sistema nervioso súper alterado es otra fuente de estrés. O incluso el mismo hecho de ir al gimnasio en un cuerpo que está fatigado, sin energía, que no ha dormido bien, que se están restringiendo, es otra fuente de estrés. Sí, Sí, confirmo. sí, o sea, sí. Eh, wow. Solo me hace pensar, porque por ejemplo en el Ayurveda está muy enfocado en la prevención y sí puede ser utilizado para tratar enfermedades, pero ya se dice que si es que, esto no me acuerdo bien, pero creo que si es que ya la enfermedad lleva 2 años, ya no se puede revertir probablemente con el Ayurveda. Entonces, bajo como que sí, uno puede hacer muchos cambios de estilo de vida, pero en algunos casos, con algunas enfermedades, quizá no Hashimoto, pero quizá hay unas enfermedades que sí son irreversibles después de cierto punto. ¿No crees? No, no. Es que después de lo que he vivido, yo creo que si una persona ya tiene esa amplitud de mente, que hablemos de eso, porque si no pueden haber herramientas y pueden haber técnicas, pero si uno en el fondo no se quiere sanar, o sea, no va a pasar nada distinto. Pero yo estoy segura que independiente de la enfermedad, cuando uno va que bruto, que profundo y sobre todo la parte emocional, que no es solo ya restauración del sistema nervioso, es a ver, siéntate contigo y con todo lo que te duele y con todo lo que va de sentir. Yo creo que cuando uno hace ese trabajo, que por Dios que es doloroso y que te lloráis la vida entera, Ujú, yo creo que no hay desequilibrio en el cuerpo que no se pueda sanar. Porque al final es eso, yo veo todo como un desequilibrio energético. ujú. Y podemos siempre volver a nuestra armonía. Llegamos a este mundo sanos, entonces ¿por qué? ¿Por qué nos enfermamos? Pero ahí igual podemos entrar, vivimos en este cuerpo que sí se regenera constantemente, pero igual avanza hacia su final, ¿verdad? Todos nos vamos a morir. ¿O crees? ¿Qué? Yo creo que hiciste una pregunta muy loca. Bueno, ya hay muchos médicos desarrollando este tema del antienvejecimiento. Esto tiene que ver con los telómeros, que es una parte del ADN y que con los años supuestamente esa parte se va acortando, pero existirían formas de que no se vaya acortando. Ya, bueno, no me voy a meter en ese tema. Yo no puedo hablar de si me voy a morir o no me voy a morir. Lo que sí puedo decir es que cuando volví a conectar con mi alma, con mi esencia, con mi verdadera naturaleza, y empecé a vivir desde ese lugar, entonces mi salud cambió por completo. Eso es lo que yo puedo decir y hacer. Más allá de eso, no puedo. Es fuerte. Lo que, o sea, es una completa forma distinta de ver la vida. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. Em, es que sí me pasa que yo a las conclusiones que yo llegué por mi proceso es, o sea, es que hay enfermedades que son respuestas adaptativas del cuerpo, como amenorrea hipotalámica es adaptación, Hashimoto también es adaptación al final, como me estás metiendo esto, yo me adapto matando
esas toxinas que están entrando a mi cuerpo. Atacando la tiroides. Sí. Entonces sí, en esos casos yo lo veo completamente posible revertirlo. Pero también pienso que hay cosas que se salen de nuestro control, como hay cosas que es el flujo natural de la vida. O sea, es que sí, acá entramos a creencias base. Pero desde mi mirada, la naturaleza está llena de procesos de muerte y decomposición y vuelve a la vida, pero en otra forma. Todo se termina, pero se regenera, cambia de forma. También desde la Ayurveda que estudiamos este cuerpo, se habla de que este cuerpo es anabólicamente catabólico o al revés. Como que siempre se está regenerando, pero a la vez desgastando. Entonces, en mi cabeza, sí, vamos, la vida es aquello que avanza hacia su final. Y dado eso, sí podemos hacer todo lo posible para vivir nuestra vejez lo más felices posible, lo más sanos posible. Pero a veces hay enfermedades que llegan, puede ser no por estilo de vida. No. ¿Siempre es por estilo de vida, crees tú? Sí. Siempre. Pero es que, a ver, esto no es solo lo que yo creo. Yo creo que acá sería importante hablar de las famosas zonas azules, que son estos lugares del planeta, que son 5, donde las personas viven más de 100 años y no tienen enfermedades crónicas. Y cuando se ponen a estudiar, bueno, qué de común tienen todas estas personas, que ciertamente no es la genética, es el estilo de vida. Y no es solo el estilo de vida desde lo que comen, sino que siempre está esa base espiritual y el vivir con propósito. Eso está. Entonces, para mí, como María José Allende, y sin yo creerme dueña de la verdad, sino que solo expresando mi humilde opinión, yo pienso que cuando vivimos desequilibrios emocionales en nuestro sistema nervioso, aparecen las enfermedades. Puede ser una cosa breve como un resfrío, como una gastritis, o si eso persiste en el tiempo, ya puede ser algo distinto. Pero creo que si tenemos la capacidad de volver a nuestra esencia y cuidarnos y hablarnos bonito, yo creo que uno vuelve siempre a su estado natural de salud. Es que yo creo que esto, ya que estamos hablando de creencias, mi creencia es que el estado natural del cuerpo es la salud. Y siempre podemos volver a eso. ¿Y qué pasa con uno cuando uno nace con enfermedades y también con que estamos completamente siempre expuestos a un medio externo? Se dice que todo en este mundo moderno nos está matando, como hasta el agua se habla de que tiene distintos químicos. ¿Qué me dices de esos casos? Ya, yo no tengo respuesta para todo, pero por ejemplo, con respecto al tema del agua y eso, sí, yo creo que va mucho de las creencias. Muchísimo. Del tipo de información que uno consume. Ejemplo, hay mucha gente que hoy en día cree que el agua por sí sola no hidrata y que habría que ponerle electrolitos o no sé qué cosa. O con las frutas, de que parece que si no se consume frutas y verduras orgánicas, entonces te estás intoxicando. Ya, para mí eso son solo creencias. Ya, y con respecto al tema de las personas que nacen con enfermedades congénitas, yo pienso que hay una sabiduría del alma que decidió encarnar con esa enfermedad con un propósito mayor. Eso, y ahí ya no estamos hablando de estilo de vida, porque esa persona desde que llegó día uno a la tierra, hola, tengo esta enfermedad. Obviamente no es estilo de vida, pero de seguro que hay muchas cosas desde el estilo de vida que se pueden hacer para que esa persona tenga una mejor calidad de vida. Pero yo creo que eso es sabiduría del alma, de decir, yo voy a encarnar en la tierra con esa X enfermedad porque algo tendré que aprender. No lo vería tampoco como karma y que está pagando alguna cosita de otra vida. No, yo creo que al final todo tiene un propósito amoroso. Creo que venimos de un ser que nos creó con infinito amor. No sé hasta dónde podemos llegar. Es que esto No, puede es que no, es que ya no. Ya no. Subamos a la superficie. Ya nos metimos. Bueno, volvamos a que entonces
¿Dónde estamos? ¿Dónde estábamos antes de la profundidad? Ya no lo sé. Básicamente tú te dedicas, tu foco ahora es tratar el Hashimoto y revertirlo. Ahí hay que hacer un paréntesis. Revertir al punto de dejar tomar la levotiroxina. Porque hay muchas personas, gracias a Dios, que se dedican hoy en día al tema del Hashimoto, pero te hablan de bajar los anticuerpos, en el mejor de los casos negativizarlos, pero para hablar de dejar la levotiroxina, quiere decir que el cuerpo dejó de necesitarla porque esta glándula, que muchas veces hasta los endocrinólogos por ecografía dicen que está atrofiada, significa que volvió a funcionar y volvió a producir hormonas. Entonces, esa es una aclaración importante porque nos habla de la capacidad del cuerpo de regenerarse a pesar de años de la enfermedad. Y eso me encantaría aclararlo porque al final siento que todo se trata de creencias, ¿no? Y a veces hay personas que dicen, ah, no, pero es que ella se sanó porque no llevaba tal vez tanto tiempo o porque tomaba una dosis baja, pero ¿será que yo que llevo 30 años con esto me puedo sanar? Y la respuesta es sí. Sí, y no solo desde un sí de mi corazón y bonito, o sí porque por lo del nervio vago y la regeneración celular, es sí porque lo he visto. Y eso es poderoso. Y eso me llena el corazón. Y no digo que mi método sea para todo el mundo ni para todas las personas, pero sí digo que las personas que quieren ir más profundo y quieren aprender a gestionar sus emociones y quieren aprender a habitarse con presencia, son resultados que pueden tener. Pero ahí está la paradoja también. Esos resultados se tienen cuando los soltaste. Cuando tu fin es cuidarte, nutrirte, hablarte bonito, vivir el día, un día a la vez, un momento a la vez. Y cuando solo eso te importa, luego aparecen los resultados como consecuencia. La persona que está obsesionada pensando cómo me van a salir los exámenes, no le va muy bien. Yo sería esa. ¿Cuántas personas has atendido y cuántas se han revertido? Como, ¿cuál es el porcentaje de éxito? ¿Y qué hace que no se revierta? Oye, qué buena pregunta. Así como que bruto que matemático que te lo he sacado o no, porque hay personas que llegan a una primera consulta y luego no vuelven. Entonces acá podrían haber infinitas lecturas. Sí. Les fue que bruto que bien. O no les sirvió. Entonces yo solo puedo hablar de las personas que he acompañado desde el día 1 hasta los controles posteriores ya sin levotiroxina. Y tampoco te las he contado, te diré. Siento que eso vendría de lengua. Sí, de lengua. Pero lo que sí puedo decir es que he tocado hartos corazones en distintas partes del mundo. Eso sí puedo decir. Que hoy en día la mayor cantidad de personas que atiendo no son de Chile, son de fuera. Y creo que a veces las personas que viven afuera como que tienen más ideas de lo que puede ser la medicina integrativa o la medicina funcional o como otras formas, que creo que se ha dado ese fenómeno. Pero bueno, en resumidas cuentas y cosas puntuales, sabiendo que hay muchos factores para que logren tener esos resultados, pero en tiempo promedio, porque uno se podría preguntar así como, oye, ya qué bonito eso, pero me va a demorar 2 años, 5 años, ¿cuánto? Ya, depende de la dosis que estén tomando la levotiroxina, es decir, una persona que llega tomando 25 a la que toma 137 va a ser un camino distinto, ¿cierto? Depende de los niveles de anticuerpos, la que llega con anticuerpos en 100 versus de la que llegan anticuerpos 3000. Va a ser distinto. Depende de a ver qué pasa. Estoy recién cuidándome, estoy recién partiendo en mis pasitos de bebé hacia el autocuidado, o te llevo 5 años cuidándome, solo que me había quedado solo alimentación, ejercicio, suplemento y nunca había cuidado mi sistema nervioso. He ido a terapia antes. O sea, hay tantos factores, pero yo siempre lo explico como en promedio 6 meses. En promedio 6 meses, diciendo que se siguen las indicaciones. Y siempre explico esto. Vamos a avanzar en la medida que tú quieras y puedas avanzar. Porque antes, desde el ego de Dios Thor, me hubiese encantado decir que yo podía hacer magia. Pero no puedo. No puedo. Entonces ahora parto la consulta diciéndole, yo te quiero ayudar demasiado en esto, pero tengo limitaciones. Yo no puedo meditar por ti. No puedo hacer yin yoga por ti. No puedo poner límites por ti.
No puedo intencionar cada acto que estás haciendo de autocuidado desde el amor en vez desde la exigencia, no puedo. Pero te voy a guiar y te voy a mostrar las herramientas y las formas y las creencias para que lo puedas vivir de tal forma que sea sana, nutritiva para ti, que genere una transformación interior. Pero más que eso no puedo hacer. Y abrazar esa humildad creo que es muy poderoso. Porque si no sería andar vendiendo. Mm. Una cosa que siento importante hablar de es que igual como que a veces las enfermedades traen mucha culpa, en especial cuando las vemos desde yo hice esto mal o yo me equivoqué, Sí. yo debería haber hecho esto distinto y pienso que si miramos todas las enfermedades de esta forma, igual es como cómo no entrar en esta culpa, como yo me podría sanar pero no me estoy sanando porque estoy haciendo algo malo. ¿Qué hacemos con esa culpa y cómo se mete Me encanta la al revés? pregunta. Ah, ya. Al final se trata de vivir esa culpa, de sentirla y de invocar a la medicina del perdón. Creo que el perdón es la llave que abre la puerta de la culpa a la responsabilidad y con la responsabilidad viene el poder. Entonces, si yo en vez de decir yo soy culpable por tener esta enfermedad, yo me digo a mí misma, yo soy responsable, pero esa responsabilidad te cambia hasta la postura. Porque si yo soy responsable, esto significa que puedo hacer cosas para cambiarla. Porque lo que es muy penca es estar con brazos cruzados y sentir que no hay nada que hacer. Entonces, desde la responsabilidad bien vivida, bien entendida y bien gestionada, creo que es un superpoder. Pero primero, creo que hay que darse permiso de sentir esa culpa y de perdonarse por todo lo que uno realmente se autoabandonó, se autotraicionó, todos los límites que uno no puso, todas las caretas, todas las corazas, todas las máscaras, todas las todos los látigos. Si yo pudiese hablar de esa enfermedad que está en Hashimoto, es el darse con el látigo 24/7. O sea, te equivocaste en algo y no es como, ya no importa, la próxima vez lo vamos a hacer mejor, nos vamos a quedar con el aprendizaje, tranquila, todo va a estar bien. Es un que soy tonta, que soy inútil, no sirvo para esto, nadie te va a querer. Lo bonito es que finalmente solo son paradigmas aprendidos. Creo que tampoco hay que culparse incluso por ese diálogo interno porque si una persona llega a tratarse así es porque así también fue tratada. Eso nos lleva a perdón de otros seres incorporados en nuestra crianza, mamá, papá y todos los ancestros para arriba. Pero creo que es muy bonito también y muy profundo hacer ese trabajo de ver, bueno, yo siento que a mí no me dieron el amor que yo quería o necesitaba, o ese amor incondicional. Ya, pero luego preguntarse, ya ver, ¿y cuál fue la infancia de mi mamá? Porque si mi mamá era uno entre 8 hermanos, ¿cómo me iba a dar algo que ella no recibió? Eso creo que es muy precioso y libera un montón. Y tú, ya ahora ya estás mucho más establecida, o sea, vives completamente de ser doctora mística, y ya has tenido mucha experiencia con distintas personas que han pasado por ti y por tu propio cuerpo. Y ya tienes todo un cimiento y una forma de ver la vida. Eh, ¿Has encontrado a más gente que... ¿Tienes algún referente? Se me viene Gabor Mate quizás. Como hay alguien que tenga esta mirada como de que en verdad podemos curarnos de cualquier enfermedad y estamos diseñados para quizá vivir aún más de lo que vivimos. Yo siento que mis referentes en esto han sido Luis Hay. No lo cacho. Ay, Dios, tienes que leer sus libros. Ya. Luis Hay y Joe Dispenza. Ahí está. Mm, Esa es mi base. mm, Esa es mi base. Sus creencias me las tatué, las hice mías, las incorporé. Obviamente también hay cosas que me cuestiono, ¿no? Porque también en algún momento caí en el positivismo tóxico, que hay que reconocerlo. ujú. El estar siempre vibrando alto 24/7, solo amor y solo gratitud. Pero sí, están esos referentes. Y con respecto a esa persona que mencionaste, que no sé cómo se pronuncia bien su nombre, ¿Gabor Mate?
Sí, Gabor. pero ¿y en inglés? No creo que se diga Gabor. así. No sé. No, Gabor. Bueno, hablemos de ese señor. Ese señor tiene muy descrito el perfil de las personas con enfermedades autoinmunes. Y coincide mucho con la lectura que yo había hecho, porque obviamente si uno vive con esa enfermedad y luego trabaja con personas que tienen eso, hay patrones. Y bueno, y dentro de esos patrones están el anular las propias necesidades y anteponer las necesidades del resto por encima de las propias. Está el patrón del silenciamiento por ser demasiado y qué bruto, qué empático. Es el decir, ay, no, no voy a decir esto porque le puede doler, le puede molestar, se puede enojar y si se enoja ya no me quiere. Y claro que me afecta que no me quiera, pues porque si ni yo me quiero, me quedo sola. Y no es casualidad que las enfermedades autoinmunes se den en su mayoría en mujeres. Y eso ya nos habla de otras cosas y de otras historias y de modelos aprendidos de soy la buena, la que se posterga, la que se sacrifica. Horrible. Ya hay que cambiarlo. Sí. Qué fuerte. También me hace pensar la alegoría de la cueva. ¿La leíste? De Platón. Sí. Ya, la alegoría de la cueva es esta alegoría que escribió Platón hace miles de años, que hay distintos prisioneros viviendo debajo de una cueva, nacieron ahí, vivieron toda su vida ahí y están sentados en unas sillas y están encadenados, entonces solamente pueden mirar al frente. Y detrás de ellos hay un fuego, entonces adelante es como si es que hubiera una pantalla y por el fuego van pasando distintas personas, animales, distintas cosas. Y estas personas que están sentadas encadenadas miran la pantalla al frente y piensan, esa es la realidad, como las sombras que van pasando. Pero después uno de ellos logra desencadenarse y va saliendo de la cueva y sale y queda ciego porque es demasiada la luz y como que quiere volver corriendo, pero se queda ahí un poco, se adapta a esta nueva luz y ve los árboles por primera vez, ve el cielo y ve como, wow, hay una nueva realidad. Y vuelve queriendo contarle a todos los otros como, oigan, se están perdiendo de todo lo demás que hay. Y todos ellos lo quieren matar, porque ¿cómo les va a ir, cómo va a ser eso cierto? Sal de acá. Lo quieren matar por traerles algo que ellos no han visto antes. Y, y al final esto, yo amo esta alegoría porque nos habla demasiado de lo que es cambiar de paradigma o ver el mundo de una forma distinta. Y sí siento que tú traes demasiadas ideas que son mucha gente, si es que viviéramos en la época de Galileo, te matarían. Sí. Y acá entramos en mucha sombra, o sea, también a las brujas las querían quemar. Sí. Como, antes de empezar a cerrar, ¿cómo podí atreverte a hablar de esto? ¿Cómo atravesaste todo esto? Oh, wow. Me tengo que remontar a la época que vivía en Australia. Porque estuve 8 meses sin ejercer mi profesión. Profesión que después de todo este giro que yo le di, más profundo y que me gustaba y que sentía que impactaba la vida de las personas, por supuesto que yo amaba. Y cuando me fui, el contexto es que estaba trabajando en X clínica, que no voy a decir el nombre, con 12 minutos de atención. 12, o sea, ya no encontré el colmo. Te podía aceptar los 15 y tal vez hasta me había acostumbrado a eso, pero 12 lo encontré como ya enfermo de ridículo. Ya. Y en eso de estar chata y saturada el sistema, yo dije, ya, me voy a Australia. Y en ese me voy a Australia, al principio estaba como feliz de no ejercer. Y de hecho, se nos había ocurrido incluso con mi esposo el extender la visa allá y tal vez quedarnos a vivir allá. Y era como, ¿y qué estudio? Y quería estudiar párvulo. O sea, quería salirme por completo de todo lo que tuviese que ver con la salud. Bueno, después averiguando más, resulta que la Berla no podía hacer eso. Me iban a rechazar esa visa porque no tenía nada que ver con mis estudios y era muy claro y muy evidente que luego no iba a volver. Y bueno, en definitiva, el estar tanto tiempo lejos hizo que de a poco y de forma natural esa chispita se empezara a encender. Y era como conectar con la base y la raíz de nuevo ya. ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué sería importante? ¿Y por qué
si te cambió tanto la vida a ti, te lo vas a guardar y te lo vas a quedar tan calladito. Porque claro, hasta ese momento yo lo conversaba con las personas que atendían la consulta, pero es muy limitado si uno lo compara con el alcance que uno puede tener en redes sociales. Ujú. Entonces fue mucho trabajo de sombra y de ver todas mis heridas, de qué pasa si me ven. ¿Qué pasa si me ven? Porque en el colegio yo asocié el que me miren con mucho dolor, de generar envidia, de que hablen de mí, de que me comparen con otras personas y luego que esas comparaciones generan odiosidades. Entonces para mí era que te miren, que te escuchen, que haya un faro puesto encima tuyo es igual a dolor. Entonces, por favor, huye de ahí. Entonces fue el transformar todo eso con este propósito que era siento amoroso hacia mí y hacia con otras personas. ¿Por qué amoroso hacia mí? Porque es una validación de mi historia y de decir, lo que tienes para compartir es valioso. Tu historia es valiosa, tu historia es poderosa. Entonces siento que viene desde ese amor y luego desde el imaginarme lo que eso podía causar en la vida de otra persona. Ejemplo, me imagino mamás con hijos chicos, fatigadas y sin energía y como con ganas de querer jugar con los cabros chicos y no poder por tener esta enfermedad que pueden dormir todo el día y igual sentirse sin energía. Ya, ese fue mi motor. Eso. Ya. Las personas, el servir. Ese es Queda claro que la salud es algo muy integral. Mm. Eh, Creo que esto sí da mucha esperanza, como Sí. que no hay condenas, en realidad, que no todos van a querer hacer el camino, Ujú. pero que si es que lo quieres hacer, hay un camino. Y hay Con personas luces y con sombras. con lumbres y con luces y con sombras. Sí. ¿Cómo definirías salud tú? ¿Y cuáles serían las cosas más claves que todos deberían de considerar en su salud? Ya, para mí yo diría que salud es un estado de armonía y de balance entre cuerpo, mente y alma. Es un estado que es dinámico. Entonces, ejemplo, yo ahora no tengo ninguna enfermedad crónica, pero tal vez si paso un periodo de estrés, me puedo enfermar, me puedo resfriar, me puede pasar algo. Entonces es algo que está en continuo cambio y evolución y creo que si algo he aprendido es el no ver la enfermedad como la maldición y el hice algo mal, sino que, ¿qué me está mostrando esto? Y ahí se convierte en una bendición y en un milagro. Entonces desde ese lugar yo agradezco todas y cada una de las enfermedades que tuve porque si no fuera por eso no estaría acá teniendo esta hermosa conversación contigo. Y desde ese lugar el mensaje es, preocúpense siempre de intencionar cualquier cosa que hagan con amor. Independiente del plato que se comieron, independiente del tipo de ejercicio de movimiento que le dieron al cuerpo, si no hay amor, no hay salud. Yo diría que esa es la conclusión, si no hay amor, no hay salud. Eh, y que el empezar a aprender herramientas de gestión emocional y de cuidado del sistema nervioso no es opcional, es una necesidad. Hoy en día, con este paradigma que hay de vivir la vida como si fuera una carrera, una competencia, que el que es más productivo y más exitoso es mejor, las personas se están enfermando. Entonces, entender que esto, el cuidar el sistema nervioso y que a veces ni siquiera va a ser meditar, sino que va a ser descansar sin hacer nada, es algo que tenemos que empezar a aprender. Muchas veces no porque queramos, sino porque lo necesitamos. Yo creo que la frase con la que me gustaría cerrar es que el descanso no es un lujo, es una necesidad. Y es importante empezar a grabárselo y a tatuárselo. Y literalmente creo que algo que sirve mucho para cambiar el paradigma es escribir cosas en lugares visibles. Y eso no lo conté en esa época que yo me estuve sanando. Yo mi pieza me la empapelé con creencias, con afirmaciones y con cosas que me ayudaron a ser otra persona. Entonces yo creo que una buena cosa de escribirse para mirarse todos los días es que el descanso es importante, la calma y la presencia. Y tal vez una sola frase que podría englobarlo todo es un día a la vez, un momento a la vez. Eso. Literal. Pasito a pasito. Pasito a pasito. Wow. Baby steps. Baby Ay, me steps. encanta. Sí. Ya, la gente te puede encontrar en Instagram como la doctora mística. Sí. Y ahora mismo, ¿qué estáis ofreciendo? ¿Qué quieres que la gente sepa de cómo llegar a ti? Si es que tienen Hashimoto o si es que tienen algo más.
hazles una invitación a tu mundo, si es que sienten que les podrías ayudar con algo. Súper. Bueno, la invitación a mi mundo es que en el Instagram, la doctora Mística, en el link de mi perfil, tienen los materiales gratuitos. Está el ebook gratuito donde partimos entendiendo qué es esta cuestión y qué hacemos para sentirnos mejor. Ya, eso como primera invitación. Como segunda, si es que quisieran vivir el proceso de tratamiento conmigo, en agosto voy a volver a abrir la agenda. Ahora está cerrada, está llena. ¿Ya? Y como última invitación, atentos a mis historias porque voy a seguir haciendo retiros. Ahora se viene el retiro Reset Hashimoto en junio en Costa Rica y más adelante se vienen más próximos destinos también. Así que muy atentos con ese proceso, que es la forma de vivir el proceso de forma más inmersiva. Que son días en ese destino con prácticas de restauración del sistema nervioso, pero luego el proceso de acompañamiento posterior. Así que es lo más. Muy, muy, muy completo ese retiro. Y sí, eso, háganle casos. Tiene muchos recursos gratuitos. De hecho, yo una vez me metí hizo un grupo de WhatsApp con desafíos para ir reseteando el sistema. Y yo no tengo Hashimoto, pero igual hay muchas prácticas que uno puede incorporar dentro de su vida que van a hacer un cambio, como lo que hablaba de cambiar la forma en la que te relacionas con la comida a través de distintos pasos que enseña el Mindful Eating. Sí. Ajá. Así que muchas gracias por llegar hasta acá, queridos y queridas oyentes. Gracias, gracias, gracias por estar acá, por este podcast. Cualquier pregunta que tengan, déjenla acá debajo en los comentarios o en nuestros Instagram, Coloma Dumay, la doctora mística. Acuérdense, si es que escuchan este podcast, suscríbanse, dejen las 5 estrellitas. Y eso, gracias. Gracias, bye bye. No, y gracias a ti, Colo. Primero por la confianza. Vamos a decir un dato. Con esta señorita conversábamos mucho por Instagram y me abrió las puertas de su casa. Literal, literal. No nos habíamos visto en persona. Y sí, claro, quédate aquí. Es la mejor. Así que, puros corazoncitos. Muchas gracias por escuchar y espero que esto haya traído un mensaje de esperanza, que es lo que más me gusta.